Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Hubo una información, sí, precisa, que tiene que ver con el final o el cierre de la actual gira. Así es. Que será en el mes de febrero. Ellos anunciaron que la gira cerraba en febrero. Lo vimos todos, ¿no? ¿Es el Skeletour? Es el Skeletour. Bien. Yo no sé si va a haber un re-Skeletour, así como en su momento hubo una re-gira Sí. que lo trajo para acá, no lo sé. Sí. Pero cerraba en febrero. Medio raro y fue. ¿Por qué? Y porque yo pensé que todos pensábamos que iba a seguir girando todo el año. No que iba a haber un cierre de gira al comienzo del año. Sí, el tema de comienzo, final, digo, relativo. Claro, sí, comienzo a nivel calendario. Sí, sí. Pero lo que queríamos compartir, porque nos parecía egoísta no hacerlo, y aparte porque nos debemos a la verdad, nosotros, Sí. ¿no? Porque es una información muy importante. Sí, yo prefiero, si estás de acuerdo, Rodrigo, Ajá. no utilizar la palabra información, ok. porque, digamos, no es un comunicado oficial. A ver, es una info, pero que pertenece al territorio del rumor, no. En realidad, Claro. de la opinión, tampoco. Es extraoficial. Es una palabra extraoficial. Sí, es una palabra extraoficial. Y tiene que ver con esto. Y de la manera que llegó también, completamente extraoficial, ¿no? Sí, porque Inesperada. no queremos comprometer a nadie, pero hace pocas semanas, apenas un par, Ujú. estuvo en la Argentina la agrupación Limp Bizkit, Correcto. que vino a hacer su festival en el Loserville. Tuvimos un enviado especial, el entrañable Agustín Leira, que fue al lugar. Sí, sí, fue el show. Inefable. El inefable Inefable, Agustín sí. Leira. Bien. Y mi gárgola. ¿Eh? Mi querida gárgola. Sí, bien. Soy su protector. Sí. Y resulta que como parte de la gira, esto sucede muchas veces, ¿no? Había gente de todo tipo, digamos, que tenía que ver con la cuestión técnica, con la parte de producción, y había un fotógrafo. Ustedes saben que las bandas, los artistas, suelen tener un fotógrafo de gira, Claro. a quien se le encarga documentar todo lo que sucede justamente en ese tour. Más allá de que después las bandas lleguen a la Argentina y se encuentren con fotógrafos locales, como el prestigioso Santiago Blugerman, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Pero en este caso, Limp Bizkit trajo a un conocido nuestro, de alguna manera, que es Ryan C. Correcto. A quien nosotros tenemos básicamente, y muchos inclusive seguimos en Instagram, porque desde hace años viene acompañando las giras de Ghost. Sí. De hecho, cuando Ghost por última vez visitó la Argentina, Ryan C. Estuvo acá. Sí. Lo hemos visto. Lo hemos visto, lo sí, en tuvimos bastidores. muy cerquita. Antes de hacer la nota con Tobía. ¿El apellido es Changa? Sí, Renchan. Ryan Changa. Bien. No sé si alguna vez le preguntaste al gallo acerca de su opinión sobre Le Ryan pregunté, le digo, che, tenemos que hablar con Ryan Chan. Dijo, no sé. ¿Viste cómo es él? Es especial. Quizás no tiene una buena valoración de su trabajo. No. No sé. Ni vos ni yo podemos opinar porque no somos fotógrafos. Claro, Él sí porque lo es. Y es realizador. Y aparte es motonauta. también. Todas cosas que nosotros no somos. Montañista también. También. Sí. Lo que no sé si puede opinar como montañista y motonauta del laburo de un fotógrafo, pero bueno, Claro. como fotógrafo sí puede. Sí. Y Ryan sí, un tipo que también le ha sacado fotos a Megadeth, por ejemplo. Sí, claro. Con Claro. Megadeth. No. Me da la sensación, por lo que hemos visto, que no sé si es bueno, malo, mejor o peor, pero claramente Está en el círculo. el está circuito. enganchado, está en el círculo. Sí, circuito. Y por eso trabaja con bandas de importancia. Importantes. Bien. El tema es que en un momento llega a nuestras manos, y yo comparto con Rodrigo, una foto que no decía nada y a la vez decía mucho. Sí. Sorpresa, ¿eh? Sí, ¿no? Muy sorprendente. Cuando mostraste eso, yo te digo que me tembló un poquito la espalda. Digo, mirá, ay, ¿y esto? La foto era ¿Vinieron a dejar algo? de un maletín que
más allá de los tradicionales stickers que te marcan a veces destinos, o en el caso de alguien vinculado con el mundo del rock, stickers que van marcando diferentes giras, había un sticker que era el mayor en el maletín. En realidad era una valija, digamos... Parecía un ámbil. ¿Viste? Parecía Sí. un ámbil de instrumentos. Pero en realidad yo calculo que debe ser una de esas valijas de 23 kilos, ¿no? Sí. Las valijas grandes, digamos, o medianamente grandes. No era un carrión. No, era algo grande. Parecía una caja. Y esta valija, de esas típicas que utilizamos para viajar, tenía un sticker que la ocupaba toda su superficie y que era la famosa cruz invertida Sí. que identifica a Ghost. Qué sorpresa, ¿no? Llega Qué esa emoción. foto, inmediatamente la reacción, ¿no? Un técnico, un super fan. un plomo, Claro. un superfan. Y nos dicen, es la valija de Ryan C. Qué emoción. Nuestro amigo Ryan C. ¿Qué hace con la valija de Ghost? ¿No? Con la valija de Ghost, qué sé yo. Tengo la imagen, la tengo guardadísima. Sí, la imagen. claro. Y ahí vino la posterior aclaración de esta fuente que no podemos. Que nos dice... ¿Antegar más? No, No. My man. Ryan C. por supuesto, bueno, nos aclara, es Ryan C, qué sé yo. Y antes de que podamos nosotros con Rodrigo Emocionarnos. ni siquiera emocionarnos, nos llega la información que dice, le pregunté obviamente, y nos dijo, no hay chances de gira sudamericana de Ghost para el 2026. Duras palabras. ¿Para qué sacan discos? Duras si no vienen? palabras. La información no es ni dura ni blanda, la información Es. Lo que dijo es. es. Alguno dirá, ¿qué peso o qué importancia puede tener los dichos oficiosos, o sea, extraoficiales de un fotógrafo? Pero habida cuenta de que del lado de Ghost no ha habido ninguna referencia directa a una posible gira sudamericana, esta palabra, y teniendo en cuenta aparte cómo se trabaja Ujú. en el mundo de los tours de rock, digo con planificación y con tiempo, Con mucho tiempo de planificación. si vos Sí. sos el fotógrafo oficial de las últimas giras, seguramente estás informado de si en el año calendario que está por arrancar van a necesitar tus servicios o no para acompañar a Ghost. Sí. Exactamente. Aparte, una persona que está dentro del equipo, Claro. que ha sido testigo de, por lo menos, los últimos, desde Copia hasta acá, estaba Ryan. Vino acompañando Ryan C. todas esas giras. Entonces, me parece que la data que comenta es una data sólida. El problema acá es que Tobías dijo que iban a venir este año, este 2026 de gira, que uno de los destinos era Sudamérica. Él lo dijo en unas notas. Puede pasar. O se puede cambiar de idea. Puede cambiar de idea. Pueden cambiar las condiciones. Hay un montón de variantes. Aparte dijo Sudamérica. Sí, sí, sí. Hay un montón de variantes. Acá nos están diciendo, dígalo, total, ya la fuente ya lo reveló. No, Sí, nosotros sí. lo respetamos. Si la fuente quiere salir a poner el pecho, A la cara. problema de él. Acá nosotros somos respetuosos de nuestra fuente Así es. y no vamos a decir nada más que lo que es necesario que se sepa. Que en este caso, Ryan C., el fotógrafo oficial de las últimas giras de Ghost, dijo ante una consulta directa, no hay chance de que haya gira sudamericana de Ghost en 2026. Ni siquiera deslizó no lo sé, puede ser. Yo Quizás creo que eso no hay tiene que ver chance. justamente con el calendario. Claro. Tiene que ver con que él ya debe tener planificado su laburo para todo el 2026. Chinaski. Y claramente no le pidieron que bloqueara unas semanitas Claro. para acompañar a la banda en Sudamérica. Así que no hay Ghosts el 2026. ¿Podemos decir que todo es bronca y dolor? Sí, obvio, más vale. Mira, Ghost y Robbie Williams, los dos shows del 2026. Teníamos la esperanza puesta ahí. Que uno de los dos venga. Sí, por favor. La pregunta es, ¿habrá que esperar al nuevo disco?
No, no creo. Yo no sé. creo. Bueno, pero pensá. Esqueleta es un disco 2025. Sí. ¿Vos decís que van a venir promocionando Esqueleta 2 años después? Yo creo que van a hacer un re-Skeletour. ¿2 años después? No sé si, qué sé yo, déjame creer que el 2027 los trae por acá. A mí en realidad no me importa si vienen Son con 2 disco años. nuevo o si vienen con disco viejo. Yo lo que estoy buscándole es una lógica. ¿Impera qué año salió? ¿2020? No, No, 2022. sí. 2022, 23 estaban acá, a fin de 2023. Esqueleta sale este año. La lógica diría que a finales del año que viene, que fue lo que en un momento se dijo, octubre, noviembre, venían para Sudamérica. Capaz que se pasa para comienzos del 27. Yo me niego a pensar que no van a venir. Todo bien, descansá después, todavía. Primero vení, tocá, después tomate todo lo que quieras. Arregla tus problemas en otro lado. Sí, claro. Internate. Para eso existen los psicólogos. Anda al por psicólogo. supuesto. Dice Pero- Matías M, todo es odio y desilusión. Sí, totalmente. Esperaba con muchas ganas que viniera Ghost en 2026. Qué tristeza, LPM. La Sí, puta madre. totalmente. Pero bueno, estaba bueno compartir esto porque creo que era un dato interesante para No, mencionar. nos lo debíamos, ¿no? Nos lo debíamos, también le quería mandar un beso grande a Joana de Ghost en Español. Le mandamos un beso porque grande y queremos charlar queremos con charlar ella, con ella, sí. estos días. Yo hoy tenés que salir al aire, tenemos que hablar de todo lo que es el movimiento.